Bien. Bien, hablamos justo de eso, la importancia de la palabra, la importancia de conocer las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de como le decía Pablo a Timoteo, saber utilizar bien la palabra de verdad, ¿no? Saber trazar bien la palabra. Es urgente y creo que hay mucho beneficio en esto de conocer la verdadera teología escritural y sistemática y práctica para poder conocer fielmente a Cristo. Por ejemplo, hoy hablamos con los hermanos de la iglesia de la congregación local la importancia de los atributos de Dios, conocer quién es Dios, el carácter de Dios. Y cuanto mejor conozco quién es ese Dios, mejor lo voy a conocer. Yo puedo hablar mucho de Diego Piloni, que está comunicado en Zoom, pero si yo no conociera quién es Diego, porque no conviví con él, no sé cómo lo puedo llegar a dar a conocer. Por ejemplo, Javi no sabe, pero Javi, Diego y yo estuvimos juntos y nos conocemos físicamente y hemos convivido juntos. Entonces, yo puedo describirte sin que lo veas a Diego, ahora te lo puedo describir. Te puedo decir cuánto mide, te puedo decir cómo es el color de su cabello, te puedo decir qué hincha de qué equipo es, te puedo decir qué gustos particulares tiene en la cocina, creo que me acuerdo, porque he convivido con él. Entonces, conozco el carácter de Dieguito. Salvando las distancias, y obviamente somos pecadores, pero salvando las distancias, hablar de un Dios 3 veces santo que no conozco, entonces voy a dar una definición distorsionada de la imagen y el carácter de Dios. Entonces debo conocer a ese Dios, ¿no? Sus atributos hablan de quién es Él en poder, en justicia, en amor, en ira. Si de repente conozco solamente una parte. Claro, también. O sea, no es, a ver, debo conocer toda la verdad, no casi la verdad, porque la casi verdad sigue siendo mentira, no está abarcando todo. Y necesito conocer todo el consejo de Dios, todo el consejo. Por eso la palabra se estudia toda, de Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta Apocalipsis 22, 21. Y toda la palabra me revela a Cristo. Si yo no comprendo eso, si yo no estudio todo el consejo de Dios y no lo doy a conocer completo, estoy siendo parcial, estoy siendo a veces hasta sectario, porque solamente conozco pedacitos o historias o esto o aquello, y a veces no entiendo que está todo entrelazado. Muchas veces creemos que no se conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo, creemos que los proverbios, por ejemplo, no tienen nada que ver con Cristo, creemos que el Apocalipsis no tiene nada de Génesis, creemos que el Evangelio no tiene nada que ver con las profecías o la genealogía crónica, por ejemplo, o con, no sé, creemos que hay todo un mejunje, hay un criterio y una forma de estudiarlo, de una cosmovisión bíblica, y existe la teología sistemática por sistemas para poder aprender Génesis 1.1 hasta cuando la iglesia anuncia que le pide que vuelva y él va a volver, ¿no? Y termina en el famoso amén. Toma, José. ¿Dónde está? Perdón, ya estoy. Entonces, si yo no estudio de esa manera, cristocéntricamente, bibliocéntricamente y sistemáticamente, si no estudio, por ejemplo, la soteriología, que habla de la salvación, no estudio la cristología, que obviamente habla de Cristo, no estudio la adoración en sí, no estudio, muchas ramas de esta teología, va a ser un estudio incomprensible, va a ser escaso, no va a abarcar todo el consejo de Dios. Y con Javier hablábamos de esto, qué importante es tener un buen fundamento en la palabra, un buen fundamento para poder crecer como Dios manda, ¿no? Como el dicho lo dice, como Dios manda. El hecho de crecer como Dios espera que lo hagamos a través de santidad, a través de practicar esa santidad, a través de la verdad, de los evangelios, de los mandatos del Señor, van a ser nosotros un hombre que refleje verdaderamente el carácter de ese Dios, ¿no? Del Dios que decimos proclamar. Y bueno, y uno de los, y ahora sí, comenzando un poquito con la clase, uno de los
los principios o del carácter del Señor es que nos ha dado moralidad, ¿no? Y hablábamos de nuestro corazón como el ser interior del hombre, ¿no? El alma, el corazón, las emociones, los sentimientos, y abarca todo el corazón del hombre, ¿no? El interior del hombre. Y la clase pasada hablamos un poco de la integridad de ese corazón. ¿Cómo debe de ser la naturaleza de un corazón íntegro, ¿no? Porque todo arranca ahí en el corazón del hombre, ¿no? De ahí dice Cristo mismo que ahí nacen las contiendas, los homicidios, los pleitos, las fornicaciones, los adulterios. Y no dice que salen cosas buenas, dice que sale todo lo malo, ¿no? Ahora, un hombre que ha crecido, perdón, que ha sido convertido por Cristo, que ha sido llamado a salvación, que ha sido regenerado, que Dios le ha puesto, como dice en la palabra, un corazón de carne, ha pasado por un nacer de nuevo donde implica una nueva transformación y una nueva naturaleza. Esa naturaleza habla de un corazón que es íntegro y deja de ser un corazón hipócrita como era antes. Y ese corazón íntegro tiene varias características, ¿no? La clase pasada comentamos dos, nos quedan dos más por hablar del tema. Y este libro que estamos usando, que se llama La Teología Familiar, ¿no? Habla de varios temas, ¿no? Habla de padres, de los hijos, de las esposas, de la maternidad, de los niños. Y obviamente tomé la parte de los hombres, ¿no? Los hombres piadosos. Es un compendio de una teología puritana, muy buena, de los puritanos. Y es como que, como yo decía la clase pasada, usa mucho el bisturí de la palabra para abrir a la carne del corazón y profundizar, que es lo que necesitamos hacer, ¿no? Abrir y llegar al fondo del corazón, de donde nacen los pensamientos, nuestra forma de ser, ¿no? Y habíamos hablado del corazón íntegro, decíamos que el corazón íntegro es de un solo sentir, y el corazón íntegro también es recto y sin corrupción, ¿no? Y nos queda por ver dos puntitos, ¿no? Quería comenzar con el tema de el corazón íntegro es varias porciones, no todo el libro, pero varias porciones más que nada apuntando al carácter del hombre. Ya te vemos, ya te vemos. Ahí te vemos. Ya, ahora te escuchamos, sí, ya te escuchamos otra vez, sí. Sí, ¿se escucha? Sí, dale. Sí, dame un segundo que conecto de vuelta el wifi. Bueno, ahí estoy, ya estoy de vuelta. ¿Se escucha? Sí. Ahí te vemos, Dieguito, ahí te vemos. Qué gusto verte, Diego. ¡Oh! Mirá la barba que tiene. ¿Cómo andas, Dieguito? Bueno, ahora sí, acá en casa. Qué bueno que has llegado bien, gracias a Dios. Qué bueno, Diego, qué bueno. Amén. Gracias. Gracias a Dios porque estés ahí. Amén. Bueno, Amén. Continuamos. Entonces, hablaba hoy iba a comenzar hoy a hablar sobre el carácter íntegro del corazón tiene que ser puro y sin contaminación, ¿verdad? Y decía recién que después le voy a pasar a Diego el libro en PDF para que lo pueda tener para la próxima clase. Y déjenme leer un párrafo. Quiero que leamos una porción y esto lo expliquemos. Dice, no es absolutamente puro el corazón del hombre porque, dice, esa feliz condición es reservada para el cielo, pero lo es en comparación con la contaminación y la vil mezcla que es el hipócrita. Aunque su mano no puede hacer todo lo que Dios manda, su corazón es sincero en todo lo que hace. O sea, hablando del hombre de corazón íntegro, ¿no? Él explica de que realmente queremos hacer las cosas bien. Queremos hacer la voluntad del Señor. Queremos realmente ser fieles a lo que Dios nos dice. Ser honestos, hablar la verdad, no mentir, no ser fraudulentos, no codiciar a la mujer del prójimo, no estar codiciando otras ganancias deshonestas. Y hace un contraste con el hipócrita, ¿no? El hipócrita no es sincero en su corazón. El hombre íntegro, el hombre de Dios, sí es sincero en su corazón. Y retomaba lo que decía Cristo en Mateo capítulo 6, cuando habla
Y habla a los fariseos, a quienes decían conocer la ley, y quienes usaban la ley para dar a conocer al Dios que ellos servían, ¿no? Y Mateo, cuando toma las palabras de Cristo, lo describe, y el Señor es muy duro. Y la palabra que usa es hipócritas, ¿no? Recordemos que la palabra hipócrita es tomado del griego, ¿no? Hipo es debajo, ¿no? De una careta, debajo de algo que mostraba en un teatro antiguo una emoción que no era tal, que no era real, ¿no? Se utilizaba para hacer teatro a la luz del público ahí en la plaza, y se utilizaban esas caretas de felicidad, de amargura, de enojo, y el actor detrás utilizaba esas caretas para mostrar esa emoción, pero que no era la de la persona que usaba la careta. Entonces, Jesús aplica esta palabra, hipócritas, ¿no? Y hipocresías en cuanto cuando tenían que diezmar, hipocresías cuando tenían que orar, hipocresías cuando tenían que dar a conocer la bondad de Dios, e hipocresía cuando tenían que ayunar, y le da un montón de veces esta pauta y los etiqueta así, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Y siempre apuntada a su corazón, porque dicen ser y no son, dice Cristo. Entonces, este escritor puritano utiliza esas palabras, ¿no? Y dice que el corazón de un hombre íntegro es distinto al de hipócrita. El corazón del hombre íntegro quiere y desea hacer lo bueno. Está en su corazón el anhelo de cumplir obedientemente al Señor. Pero no puede ser completamente puro porque esa parte está solamente reservada para cuando estemos en el cielo, ¿no? En este proceso de santificación va a haber pecado. Los hombres de Dios vamos a pecar, obviamente. No vamos a pecar por deporte o por práctica como hacíamos antes, ¿no? El que practica el pecado, dice la palabra, es del diablo, ¿no? Por supuesto. Se espera en nosotros que seamos santos, porque Dios nos llama a sus santos, pero que practiquemos la santidad, no la impiedad. Entonces, siempre el hombre de Cristo, siempre el hombre de Dios, siempre el creyente, se va a doler en algún punto por no ser perfecto del todo. Es que aún no lo somos, sino que vamos en camino a una perfección. Sigue el relato diciendo, fíjense, dice, su alma se empeña, o sea, la alma, no la alma, el alma del hombre íntegro, dice, se empeña en lograr una pureza perfecta, de manera que de eso deriva su nombre. Bienaventurados los limpios de corazón. Esto está en Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Quién es limpio de corazón? Diego es limpio de corazón. Yo soy limpio de corazón. Javier es limpio de corazón. Los demás hombres que hoy... Claro, y el tema es ese. ¿Comparado con qué somos limpios? ¿No? ¿A nuestra propia justicia? No, y somos hombres que pagamos nuestros impuestos, somos hombres que no somos infieles a nuestras mujeres, somos hombres que, bueno, no lo digo por mí, pero que ante la ley estamos honestamente limpios, no hay delito, somos hombres que no mentimos, a nuestra justicia y entendimiento, somos hombres de un corazón limpio. Ahora, el estándar que usa la palabra, el mismo Dios a través de la boca de Cristo, es el de Él, su justicia. Y la justicia del Señor es tan alta, la varilla ha subido tanto, el estándar es tan alto, que la santidad de Dios parece inalcanzable. Por eso Él se acerca a los hombres para mostrarle su misericordia, para moverlos a arrepentimiento y fe, y para que cuando vengan a Cristo les dé un nuevo corazón que es bajo su justicia y pueda Él imponer su santidad. Por eso nos llama a sus santos y nos llama a vivir en santidad. Por eso nos da un nuevo corazón y de esa manera podemos empezar a caminar íntegramente. Aún no perfectos del todo, porque vamos siendo perfeccionados, dice la palabra. Somos como la aurora del día. Al principio hay claridad cuando salen los primeros rayos del sol en el horizonte, y vamos ascendiendo hasta que el día es perfecto, dice el Salmo. Entonces, dice, su alma se empeña en lograr una pureza perfecta. Se empeña, ¿sí? Vos, yo, estamos en Cristo, vamos a esforzarnos cada día intencionalmente en hacer el bien. Y obviamente en esto nos ayuda el Espíritu Santo, el Paracletos, ¿no? Nos va a dar las herramientas y nos va a llevar a andar en la verdad, nos va a amonestar cuando estemos siendo tentados sabiendo que nuestro corazón va a decidir pecar y nos va a amonestar para que no pequemos. Y si hemos pecado nos va a traer tal convicción de pecado que va a haber un dolor agudo
en mi corazón de tal manera que huya de ese lugar y corra a los pies de Cristo, confesando el pecado y arrepintiéndome, ¿no? Aquel que confiesa su pecado y se aparta, dice el proverbio, alcanzará misericordia. Entonces, es una gimnasia constante esto, ¿no? No es que vengo a Cristo y ya está, he creído, soy santo y ya está, vivo tirado haciendo la plancha. No, hay una intención constante, ¿no? Dices, a veces falla con sus palabras, con sus pensamientos y acciones también. Pero al poner su corazón al descubierto, se ve un amor, un anhelo, un plan y un esfuerzo para llegar a tener una Hola. limpieza real y absoluta. Hola, Javi. Javier. ¿Se escucha? Diego, ¿me escuchás? ¿Sí? Yo Javi. escucho. Sí, Javier me parece que se quedó congelado. Javier, bien. Entonces, hay un esfuerzo por llegar a tener, dice, una limpieza real absoluta del corazón, ¿no? En esto de esa limpieza no se logra por nuestros propios medios, no se logra ritualmente haciendo una procesión de fe o leyendo 10 versículos por día o ayunando y orando. Si bien estas prácticas son reales y necesarias y son disciplinas espirituales, nos ayudan a que mantengamos y estemos en una fe y constantemente estemos examinando nuestro corazón para poder, como decía recién Diego, compararlo con qué, comparándolo con el corazón de Cristo. Entonces el hombre piadoso, el hombre lleno de piedad, lleno de la santidad, el hombre que tiene un corazón íntegro, un corazón nuevo, está en esta batalla. Dice, no es legalmente limpio, escuchen bien, no es legalmente limpio, o sea, libre de todo pecado, pero es limpio, según el Evangelio, o sea, libre del dominio de todo pecado, especialmente de la hipocresía. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo mostrar lo que no soy. Yo voy a mostrar en mi vida lo que realmente soy. O sea, yo no puedo engañar a nadie. Tal vez me pueda arrodillar ahí y públicamente me vean orar. Tal vez levante mis manos al cielo y cante una alabanza. Y tal vez hasta grite una azotea del Evangelio. Pero en mi diario vivir, esas obras deben ser precedidas por la fe. Si yo no tengo la fe en Cristo, que me ha llevado a salvación y me ha dado un nuevo corazón, esas obras son sin la fe religiosas. Ahora, mi diario vivir, mi forma de actuar, de responder, de relacionarme, constantemente va a hablar de mi evangelio. O sea, de mi evangelio. El evangelio de Cristo que creí, el evangelio, ¿no? Como dice el escrito. Constantemente mis acciones, mi caminar visible, mi fruto, va a mostrar si soy o no soy creyente. Porque como siempre se dice, yo puedo de acá para afuera decir muchas cosas y de mi creencia, de mi fe, hablar teología, hablar piadosamente, hablar con elocuencia. Ahora, mi caminar, si no muestra que hay una convicción plena de esa piedad, entonces va a ser solamente conocimiento, discurso y hasta tal vez convencimiento para terceros. Pero mi corazón va a ser tan ruin y tan horrible, lleno de pecado, que por dentro sigo siendo el mismo hombre. O hasta Entonces, necedad, como dice la palabra. exacto, o hasta necedad, ¿no? Creyéndome que soy sabio, ¿no? Vengo a ser necio, estúpido, en la traducción para conmigo mismo. Entonces, vuelvo a lo que decía este extracto, dice, no es legalmente limpio, o sea, libre de todo pecado, pero es limpio según el Evangelio, o sea, libre del dominio de todo pecado, especialmente de la hipocresía. Y continúa diciendo, la cual es totalmente contraria al pacto de la gracia. ¿Sí? En este sentido, el hombre íntegro es el puritano de las escrituras y por lo tanto está más lejos de la hipocresía que cualquier otro. ¿Eh? Un hombre que ha venido a Cristo, que ha nacido nuevo, que ha sido llamado a salvación y está siendo regenerado, va a ser llamado un hombre piadoso. Este texto justo habla, dice, del pacto de la gracia, ¿no? Por gracia hemos sido salvos, dice el capítulo 2 de Efesios. Por gracia soy salvo, no por obras para que nadie se gloríe. Pues esto, bueno, esto dice el capítulo 2. Nadie que haga la obra que haga, con el esfuerzo que quiera hacer,
para mostrarse piadoso, va a ser piadoso. Únicamente la gracia derramada en nuestros corazones por el mismo Señor Jesucristo nos va a llamar a salvación y nos va a transformar en hombres piadosos. Y vuelvo a decir, esto se va a trasladar en nuestra vida y a la corta o a la larga esos frutos de piedad se van a ver. Dice, el hombre íntegro es el puritano de las Escrituras y por lo tanto está más lejos de la hipocresía que cualquier otro. El hombre, se dice puritano por pureza, el hombre puritano, el hombre puro, no es puro por sus propios medios, es puro porque Cristo lo hizo puro. Ahora, el hombre puro va a ir a las Escrituras constantemente para ver la mancha de su pecado y lavarse a través de la pureza de Cristo y aprender de Cristo. La Escritura para nosotros tiene que ser un espejo donde nos tenemos que reflejar constantemente. Y la luz del Evangelio nos va a alumbrar de tal manera que vamos a ver nuestras manchas. Vuelvo a decir, somos hombres limpios por la gracia de Cristo. Caminamos en un mundo lleno de pecado, hastiado de pecado, hasta la cabeza de pecado. Y nos vamos a manchar. Pero, y es lo que viene a continuación un poquito más adelante, pero el Evangelio, recordarnos y predicarnos el Evangelio a nosotros mismos, recordarnos la santidad de Cristo, recordar los mandamientos, estar constantemente en oración y en examinación a través de la palabra, va a hacer que nos limpiemos de ese pecado, de esa mancha del pecado. Porque no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y recuerden la oración de Cristo por sus discípulos en el capítulo 6 de Juan. Le decía, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Andamos en un mundo violento, un mundo caído, destrozado y abundantemente lleno de pecado, del cual en otro tiempo y esa palabra éramos parte nosotros. Pero en este tiempo el Señor nos llamó, nos adoptó a su familia. Y somos ahora llamados santos. Ahora, nos vamos a manchar. Y de seguro vamos a pecar. Y tenemos la oración, tenemos la palabra de Dios, el Evangelio, para, aún antes de dormir, limpiarnos de toda maldad. Y esto es un ejercicio constante, una gimnasia. Dice, volviendo al hombre íntegro, dice, está realmente, dice, contento de que Dios es el que escudriña los corazones, porque entonces sabe que encontrará su nombre y naturaleza en su propio pueblo escogido. No obstante, aún el más íntegro de los hombres en el mundo tiene en él algo de hipocresía. Y hay una pregunta, recuerdo un versículo, dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios 20, versículo 9, ¿no? Lo vuelvo a repetir. ¿Quién podrá decir, yo soy, perdón, se me corre la letra. Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Proverbios 20, 9. ¿Quién está exento para decir esto? Ni aún el más santo de los santos en la tierra, llamado por Cristo a salvación, puede decir esto. Porque de seguro, como lo decía David en el Salmo, de seguro necesitamos que el Señor nos limpie, ¿no? Con hisopo, dice, hasta lo más profundo, que nos limpie, porque de seguro que sigue habiendo pecado en mi corazón. Lávame más y más y seré limpio, dice en ese mismo Salmo, ¿no? Sigue el autor diciendo, dice, detecta, resiste y aborrece esta hipocresía, de modo que no se le puede llamar hipócrita en este mundo, ni condenarlo como tal. Sus propósitos son generalmente puros para la gloria de Dios. El estado de su corazón y de sus pensamientos son generalmente mejor que su exterior. Tal vez por fuera aún todavía falte mucho por transformar. Tal vez por fuera tenemos hábitos todavía que no son coherentes con la piedad que está en nuestro corazón. Y la transformación viene de esa manera, de adentro hacia afuera. El Señor transforma nuestro corazón, primeramente convenciéndonos de pecado, justicia y juicio, nos convence de su gran amor, su misericordia, y esto nos lleva a un cambio de la forma de pensar. Ya dice la palabra, el que roba, no robe más, sino que haga lo que es bueno con sus manos, ¿no? Ya empezamos a cambiar nuestra mente para pensar a cambiar nuestra conducta de vida. Entonces lo interno se traslada a una manifestación externa, ¿no? Entonces,
No se lo puede ver como un hipócrita al hombre de Dios. Se lo puede ver como un hombre que todavía sigue pecando, pero que está revestido por la gracia del Señor. Y si bien va a pecar, ¿sí? No lo va a hacer con un corazón totalmente perverso para lograr ser hipócrita, sino que todavía algo, un poquito de esa hipocresía, tal vez pueda haber en el diario vivir. Sigue el texto, ¿dónde me quedé? El estado de su corazón y sus pensamientos son generalmente mejor que su exterior. Más se lo estudia, dice, más se lo estudia, mejor es. Es limpio de deshonestidad en sus relaciones, más limpio aún de toda apariencia de iniquidad ante su familia, más limpio aún en su intimidad y sobre todo limpio en su corazón. Aunque hay allí pecado, hay también aversión hacia él, de modo que no se mezcla con él. ¿Se entiende esto? Dice, aunque hay allí pecado en su corazón, hay también aversión hacia él, de modo que no se mezcla con él. ¿Sí? Ya hoy no decidimos pecar voluntariamente. De seguro vamos a pecar, pero no lo vamos a hacer por deporte, como dice la palabra, no lo vamos a practicar, ¿no? Siempre enseño este versículo en que el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque lo llevo a la imagen o al ejemplo de alguien que practica semanalmente el fútbol, que va a los entrenamientos día y tarde, se va perfeccionando para que el día domingo sea el mejor jugador de la cancha. Ese hombre se perfecciona en su deporte. Él practica, repite jugada, repite patear al arco, repite atajar, repite. Sistemáticamente, por repetición, se aprende. Aún en los niños sucede esto en temprana edad. En nosotros también. Cuanto más repetimos un hábito o una práctica, se transforma en hábito. Entonces, aquel que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque sin duda no sale de eso, no sale de pecar y pecar. Ahora, el que ha sido llamado a salvación y se le ha dado un nuevo corazón, tiene aversión por el pecado. No va a pecar de manera grotesca a propósito, porque quiere adorar a su Señor, porque en su corazón está la necesidad de obedecer a Cristo, porque en su corazón está el deseo de no hacerlo por amor a ese Señor. Entonces, dice, aunque allí hay pecado, hay también aversión hacia él, de modo que no se mezcla con él. No vamos ni a practicarlo ni a consentir que lo están practicando. No nos vamos a mezclar con el pecado. La palabra dice, ¿qué relación tiene la concordia con la discordia? ¿Qué relación tiene Cristo con Belial, hablando de Satanás? ¿Y qué relación tiene la verdad con la mentira? Es incongruente, no pueden ir de la mano, no pueden salir de una sola fuente dos tipos de agua, o salada o dulce. Entonces, dice, sigue el texto, escuchen bien, dice, el hipócrita escoge el pecado. Él lo escoge. ¿Sí? Dice, en cambio, dice, si del íntegro dependiera, no tendría ningún pecado. Ojalá yo dejara de pecar, ojalá ustedes dejaran de pecar, porque creo que es su deseo, ser ya perfecto, ya puro, ya estar hechos a imagen y semejanza completa de Cristo y estar en su presencia y no estar más, no sé si les pasa o me pasa a mí solo, pero no es remordimiento, pero sí es un dolor agudo en mi corazón que digo, Señor, otra vez te fallé, Señor, otra vez dije esto, otra vez pensé esto, otra vez tuve este acto. ¿No les pasa? A mí me pasa, es una cosa que ya quisiera estar exento de todo ese peso, ¿verdad? Entonces, no nos mezclamos con ese pecado, ¿sí? No nos mezclamos, ni siquiera lo escogemos. Además, si nosotros dependiera, no tendríamos pecado. El viajero puede encontrarse con todo en su camino, pero hace todo lo que puede por quitárselo. ¿Sí? Perdón, el viajero puede encontrarse con lodo en su camino, pero y se hace todo lo que puede por quitárselo. Los cerdos lo disfrutan. ¿Qué disfrutan? El lodo. Y dice, y no pueden estar sin él. Sucede lo mismo con el hombre íntegro y el hipócrita. Aunque el santo más íntegro sobre la tierra a veces se ensucia de pecado, pero no lo programó en la mañana, ni se acuesta con él en la noche. En cambio, el hipócrita lo programa y se deleita en él. Nunca está tan contento como cuando está pecando. Tremendo, tremendo.
No sé si les ha pasado, pero ver a gente a su alrededor que disfrutan la maldad. Disfrutan hacerla, contarla, conversarla. Si lo pueden convencer a un tercero para hacerla, que la hagan, la hacen, se divierten, aplauden. No sé si les pareció, pero bueno, en este contexto Diego sabe, es muy habitual. Perdón. En cambio, el de corazón íntegro, el hombre de Dios, no programa en la mañana hacer maldad. Ni siquiera se acuesta pensando maldad. Es todo lo contrario. En todo momento quiere tratar de, como decía la palabra, esa aversión, de quitarse de ese lugar, quitarse de eso y no ser pecador. Es tremendo esto. Dice, en una palabra, el hipócrita puede evitar el pecado, pero nadie, aparte del hombre íntegro, aborrece el pecado. El hombre íntegro aborrece el pecado. Bien, y hasta ahí, bueno, lo que es el corazón íntegro es que es puro y sin contaminación. Son palabras de puritanos, son palabras de hombres que piadosamente han vivido para Cristo y la obra, ¿no? Y han escrito esto en base a lo que conocieron de la palabra y sus vidas de hombres puros, ¿no? Y alguien siempre me repetía, che, pero no se puede ser santo todo el tiempo. Y yo le digo, yo ya soy santo. El Señor me llamó a santificación. Ahora dice la palabra que el que comenzó la buena obra en vosotros, hablando de Cristo, Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. No depende de mí mi santidad. La santidad me es impuesta por haber creído en Cristo. Ahora se requiere de mí, como habla Hebreos, que yo sea santo. Dice la palabra, ser santos como yo soy santo. La santidad sí se practica. La santidad sí se puede y se debe intencionalmente practicar. Yo tengo la opción de mentir. Nunca voy a mentir, voy a decir la verdad. Aunque me cueste la vida, como dice la canción. Tengo la opción de pecar, la tengo. Pero voy a hacer lo imposible para huir de esa tentación y no caer en ese pecado. Ahora, ¿vamos a pecar? Sí, vamos a pecar. Porque tal vez por desconocimiento, por comisión, porque vamos a pecar. Seguro que sí. Todavía somos hombres que vivimos en un cuerpo de pecado, en un cuerpo de muerte, un cuerpo miserable, como decía Pablo. Y aún Pablo exclamaba estas palabras y decía, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Y los clamaba de una manera enojado, con ira, inflado. ¿Quién? Porque hay él mismo lo dice, una batalla entre la mente que quiere servir al Señor y este cuerpo que quiere hacer lo que a él le gusta. Entonces esa batalla es constante en el creyente, pero el de corazón íntegro es puro y sin contaminación. Bien, hasta acá el primer punto. Preguntas, comentarios, aportes, opiniones. Sí, te escuchaba, perdón, te escuchaba recién y pensaba en que cómo el Señor interviene en ese caso por sus discípulos, cuando el Señor tranquilamente les enseñó a hacer un montón de cosas, les enseñó a orar, les enseñó, digamos, a hacer milagros, les decía que ellos iban a hacer milagros, o sea, aún cosas mayores, les decía, les enseñó a hacer un montón de cosas, pero esto, como decís vos, no se los podía enseñar. Y lo encomienda al Padre, le dice, libralos, o sea, no te digo que lo saques, como decías vos, pero como esto no lo podía hacer, como esto no lo podía enseñar porque sabía que estamos en un mundo en el cual es imposible, como decís vos. Entonces, como el Señor, sabiendo eso, lo encomienda al Padre, o sea, les dice, o sea, hacer el esfuerzo, o sea, que hagan el esfuerzo, ellos que hagan su parte, pero yo sé que no van a poder. Entonces, en ese sentido, digo, como pensando y como hasta ahora nunca se me había sido revelado esta parte, pero digo, cómo funciona, digamos, el Señor en ese sentido y cómo Él sabiendo lo hace de esa manera. Nada, quería ese puntito marcarlo. Tal cual, y eso nos habla de la soberanía del Señor a través de su Espíritu en nuestra vida. Él va santificándonos y no es, vuelvo a decir, no es por el querer nuestro, no es porque mañana me quiero levantar más santo y deseo hacer más buenas obras y ser más buen cristiano, o si se quiere la expresión, o ser mejor. Sí. Un poco, digamos, depende también de nosotros, digamos, también. Totalmente.
Sí. La responsabilidad, exacto, sí, sí, sí. Exacto, Pero, sí. pero voy al hecho de que no es por el querer, ¿no? Y vamos otra vez a la Escritura, es por su Espíritu que nos va santificando, ¿verdad? Y necesitamos confiar y eso nos da descanso, porque decimos, bueno, sabemos que, como vos decías, Cristo mismo lo decía, Señor, no te pido que los quites, sino guardarlos del mal, porque sé que ellos van a pecar. No lo dijo, pero lo pensaba, sé que ellos van a pasar por tentaciones, sé que ellos van a estar perseguidos, sé que van a estar atribulados, sé que van a haber desolación, angustia, aún van a morir por vos, pero van a pecar, van a elegir la carne. ¿Cuál era la reprensión más seguida de Cristo sobre sus discípulos? Los reprendía por su fe. Hombre de poca fe, le decía todo el tiempo. Son hombres de poca fe, hombres de poca fe, no tienen fe. ¿Se quieren ir ustedes también? Le decía. Y era como una llamada de atención fuerte, porque sí, pero ¿cómo? Pero el maestro, ¿por qué? Porque veía nuestra naturaleza caída, que sin su gracia no podemos permanecer. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Les dijo, que Oh, yo creo que eso es como si yo te ahora, digo, che Luis, ¿hasta cuándo te tengo que aguantar? O sea, Javi se fue. No sé si no me estaba votando. No, se le cayó seguro que en internet. Claro, y ahí entendemos que hay una soberanía. No que somos títeres ni robots. No, Dios nos dio una moralidad, nos dio atributos que son, en algunos atributos son compatibles con lo de Él, ¿no? Y nos dice, bueno, vivan, pero vivan piadosamente. Vivan para mí, vivan para mi gloria, viven de esta manera. Ahí está esa lucha. Oh, Señor, pero quiero hacer esto. Y Dios dice, no lo hagas. Y bueno, de eso se trata. Pero descansamos en la santidad que Dios da, descansamos en su soberanía, descansamos en sus manos que nos guía. Y ya nos ha dado un corazón nuevo. Por tanto, va a haber un nuevo hombre. Hay una consecuencia. Nos operó, nos hizo una cirugía, nos quitó ese ser putrefacto y podrido lleno de pecado que escogía su vida y nos puso un corazón que empezó a amar al Señor, porque nos amó primero. Entonces, ya empezó la operatoria de que ese corazón va a cambiar a ese hombre. Lo va a cambiar, lo va a cambiar. Ahí volvió Javi. Lo va a cambiar. Y a la corta, como yo digo, o a la larga, se van a ver esos frutos. Volviste, Javi. Había sido por un momento. Sí, un poquito ahí con problemas del internet. Bueno, ¿qué pensás, Javi, todo esto? De esto de ser puro y sin contaminación. No, sí, la verdad que muy bueno el hecho mismo de que, como mismo decía Luis, ¿no? La soberanía de Dios, ¿no? O sea, la Biblia misma como nos enseña, ¿no? En el hecho de, me parece que está en Jeremías 31 o 33, no recuerdo muy bien, acerca del nuevo pacto, ¿no? Hablando del nuevo pacto que va a venir en Cristo Jesús, en la cual Dios daría un nuevo corazón y un nuevo espíritu para que lo adoremos a Dios. O sea, Dios mostrándonos la incapacidad, ¿no? La incapacidad del hombre, y la incapacidad del hombre de poder buscar a Dios, de desear a Dios. Y no sabemos, no, todo lo contrario, ¿no? El hombre mejor odia a Dios, aborrece a Dios por naturaleza, ¿no? Entonces, pero en el nuevo pacto, ahí en Jeremías, ¿no? Hablando del pacto futuro en Cristo Jesús, ¿no? Que nos permite dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu para que de esa manera nosotros, ¿no? De esa manera nosotros podamos hoy, por medio de Cristo Jesús, tener ese nuevo corazón para buscar a Dios y un nuevo espíritu para poder clamar a Dios y depender de Dios, porque en caso contrario no lo haríamos, no lo haríamos. Entonces, la verdad que damos gracias a Dios, ¿no? Por esa misericordia en la cual Dios nos ha permitido poder, debido a lo que sabemos, ¿no? El nacer de nuevo, porque antes de nacer estábamos muertos. Yo siempre le digo a mi esposa, ¿no? A mi esposa le digo, nosotros estamos muertos, según Efesios 2:1, no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto, siempre le digo ya no, un muerto, ¿cómo huele? Ella me dice, ella huele horrible, dice. Entonces, nuestras vidas pasadas huelen horrible, huelen a muerto, huelen ahí, hay toda suciedad, nuestras acciones, nuestras obras, todo huelen mal, pero yo le digo ya no, pero a una persona viva, en cambio, no todos cuidan su físico, ¿no? Pero todos, aunque sea pues con un desodorante, aunque sea olemos rico, entonces, pero ya un vivo pues, se preocupa por su higiene personal y todo lo demás, entonces lo mismo, ¿no? En Cristo Jesús, en cambio, olemos bien,
tenemos esos deseos de buscar a Dios. Y no, hermanos, la verdad que la responsabilidad de como hombres es depender de su gracia, depender de Él para que podamos ser hombres íntegros. Porque nuestra vida pasada, como dice Pablo, no somos personas que la verdad damos vergüenza, muchachos, damos vergüenzas. Nuestra vida pasada solamente produce vergüenza, produce dolor a los que nos conocen. Y Pablo dice, no, cosas de las cuales, ¿qué fruto teníais? Dice Pablo en Romanos, no, fruto para muerte, no, pero ahora en cambio, esta nueva vida tenemos frutos para vida. Entonces, y lo que decía Dieguito, ¿no? Con respecto, cuando él dijo ese cortito que también depende de nosotros, me acordaba de Hebreos 12, ¿no? Cuando dice, ¿no? Que teniendo una gran nube de testigos, ¿no? Así que despojándonos de todo peso que nos asedia, despojándonos del pecado que nos estorba, corramos esa lucha, ¿no? Corramos, porque tenemos testigos. ¿Cuáles testigos? No, los del capítulo 11, ¿no? Los del capítulo 11 es de la fe, entonces tenemos que se puede, pero es una lucha, hermanos, es una lucha. Yo les digo porque, bueno, Luis más que todo sí ha estado con ellos, les he compartido, para mí es una lucha con mi carácter. Yo lucho con mi carácter cada día y pues con mi esposa ahí, pues tenemos nuestros encontrones, ahí yo sé, ay, ahí me rasco la cabeza y solamente digo, Dios, perdóname, perdóname. Y es una lucha, hermano, es una lucha. Y así que solamente para poder glorificar a Dios, no ser un hombre íntegro, luchamos. Y eso nada más quería contarles. Gracias, Javi, pero sí es así como los ponen ustedes. Tal vez nosotros creemos que sean pasos gigantes, pero son pasos pequeños, pero obviamente dependiendo de la obediencia, de cómo miremos a Cristo y digamos, bueno, esto sí hay que cambiarlo, esto dale, esto ya no lo hago más, ya vamos, no somos como todos, ya no somos niños, ya no fluctuamos, ya somos hombres más grandes, más maduros en Cristo, conocemos tanto, por tal, se va a demandar más de nosotros. Y es una responsabilidad crecer como hombres piadosos, como hombres de Dios. No podemos solamente estar buenos, ya está, yo cumplo voy a la iglesia, oro, soy bueno, no robo. Bueno, sí, me mantengo en el estándar de... No. Dios nos está llevando a la altura del varón perfecto que es Cristo, por un proceso que Él nos lleva, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, y lo que decía Dieguito, lo que decía vos, Javi, depende en gran parte o en una medida de que nosotros seamos responsables en eso, ¿no? Que hagamos lo que decimos ya conocer y obedecer. Entonces, ya tenemos el corazón internamente íntegro y puro y sin contaminación. Bueno, empecemos a exteriorizarlo, ¿no? En nuestra completa vida, en nuestra manera completa de vivir, ¿no? Bueno, todavía nos faltan bastante. Lo vamos a dejar hasta acá porque es bastante para ir masticando. Por ahí va a ser mucho para hoy y no van a poder dormir. Pero bueno, yo agradezco al Señor porque podamos hablar estos temas, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué pasa acá? ¿Qué? ¿Un poquito más que no? ¿Qué? El Diego está que se goza el Diego porque estoy hace rato que te pedía un corto ahí. Ah, no te había visto, perdón. Ya se me fue la idea. Se me fue la idea que les quería compartir mientras tú hablabas, se me fue la idea. Ya. ¿Cómo que ya se me fue la idea? Que vuelva. Se me fue la idea, hermano. Lo distraje porque yo me reía, estaba pidiendo y yo me reí. Un café quiere, cortito. Un cortado. Bueno, no me distraigas más, Javier. No me distraigas. Te voy a interrumpir 2 segundos, Luis, yo, para contarte, digamos, que en ese sentido, con lo que estabas diciendo vos, o sea, en la dependencia, no sé, que depende de nosotros, pero bueno, como siempre he puesto los ojos en Cristo y de la mano, ¿no es cierto? Y nada, a mí me estaba pasando eso, que me estaba enfriando y noté que me estaba enfriando bastante. Y bueno, hace 2 semanas, más o menos 2 semanas, más o menos, nada, le pedí al Señor, le dije, Señor, me estoy enfriando. Y eso era lo que, o sea, era la parte que decís vos ahora, o sea, una parte dependía de mí y otra parte estaba pidiendo ayuda, estaba diciendo, Señor, consciente, claro. estoy consciente que dependo de Él. Entonces, hablé bueno, empezó a surgir todas estas cosas que tenía que ver el estado tuyo para poder contactarme por Zoom,
Qué loco, contá un poquito eso cómo fue para que Javi se entere, porque no sabe. Como para... Yo no leo los estados de nadie en realidad, no leo los estados. Es raro que lea algún estado, digamos, pero no porque no me interese la gente, sino porque quizás o el tiempo no me ayude, digamos, y quizás no me comprometo tampoco a leer los estados porque hay de todo, o sea, tengo muchísimos contactos y hay de todo. Entonces entro quizás al estado, veo que hay muchísimos estados y para no quedar mal con nadie, quizás en una de esas me paso de un estado a otro sin querer y lo leo y es uno obligadamente tiene que responder, Claro. entonces no entro en esa obligación. Entonces no lo leo. Y justo vi el estado del hermano de Luis o sea, vi que Luis había subido estado y lo leí. Y hablaba de la reunión de Zoom. Y yo le había pedido al Señor eso. Le había dicho, Señor, o sea, nada, me siento frío, necesito o sea, me voy a esforzar, voy a hacer algunas cosas. Y justo que entro, el hermano con Zoom. Dije, bueno, voy a ver de qué se trata. Obviamente, conociéndolo, yo ya sé de qué se trata. Pero digo, bueno, quería ver el contexto general. Nada, me sorprendió Gracias, para bien Señor. porque es algo muy bueno. Y nada, súper agradecido con el Señor. Y de todo esto un poco también, también iba un poco más, o sea, predispuesto a las reuniones. Siempre iba como buscando algo como negativo en las reuniones, porque muchas veces o no se hablaba de la palabra, o muchas veces había cosas que no me gustaban y que no compartía. Entonces iba también con eso, con el aspecto negativo de la reunión. Y no lo sentía como una obligación, pero muchas veces quería que termine la reunión. Quería que termine para irme a mi casa. Entonces también, nada, exponiendo un poco al Señor, bueno, Señor, y el Señor me decía también, bueno, ¿qué es lo que haces vos también? O sea, vos estás viendo un montón de gente que está haciendo cosas, estás esto, hace lo otro, les decís que está mal, o sea, no le decís, pero pensás que lo que está haciendo está mal, o que la palabra no es cristocéntrica, o que la reunión las desvían para otros lados, o que no muestran todos los atributos de Dios, quizás muestran solamente que Dios es bueno, un montón de cosas que me pasaban en la reunión y que el Señor también me decía, bueno, pero ¿y vos? O sea, está bien, vos estás ahí, vas, alumbrás, pero ¿cuál es tu forma de alumbrar? ¿En qué estás alumbrando? ¿O qué considerás vos que es lo que estás haciendo como para alumbrar en ese lugar? Entonces me amonestaba el Señor también, o sea, esto me empezó a pasar hace poco. Y el viernes pasado, bueno, uno de los encargados de la reunión vino y me dijo, es tiempo, me dice. Y le digo, amén, digo yo, pero no sabía de qué me estaba hablando. Y yo realmente no me siento preparado ni para dar una palabra, ni para dar un devocional, no me siento preparado. Pero me dijo, necesito que trabajes para el Señor, la iglesia te necesita. Me quedé 2 segundos y dije, bueno, Señor, yo te lo estoy pidiendo. O sea, lo estaba pidiendo yo, o sea, a ver, ¿en qué trabajo, Señor? Me siento frío, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, dije, amén, le dije, amén, cuente conmigo, le dije. Y esto fue el viernes pasado. Así que bueno, yo sé que el Señor me escucha todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y cada vez que le hablo me responde de una manera, pero así, así. Eh, y nada, me siento a veces como que, o sea, siempre voy a estar en deuda, y muchas veces cuando me responde de esta manera pienso de que qué misericordioso que es el Señor, porque yo habiéndome enfriado, sin hacer nada, sin merecer nada del Señor, tomá, bueno, Luis ya sabe mi historia, cómo el Señor me ha sorprendido dentro de un penal, como me ha sorprendido, pero de una manera alucinante. Pero así día a día me sigue sorprendiendo. Y nada, cerrando un poco esto de lo que decías, que es eso, o sea, cómo uno tiene que poner lo suyo y el Señor hace el resto. Uno hace un poquito y el Señor hace el resto. O sea, es la voluntad. El corazón una vez que se cambia, después el resto, la mente cambia totalmente, pero se pide, o sea, obviamente todo acto, toda acción tiene una reacción. Si yo hago esto, viene esto. Si hago esto, viene esto. Yo le digo, Señor, bueno, quiero poner mi parte, yo quiero mejorar, quiero hacer esto, y el Señor va a decir, bueno, se te va a dar, porque es así. O sea, conozco esa parte del Señor también. También conozco su justicia, obviamente, conozco su justicia. Yo sé que el Señor es justo, pero bueno, el Señor, yo cometo un error y yo sé que tengo que pagar por ese error. Gracias a Dios que el Señor vino y pagó y estuvo en la cruz y pagó por mí. Gracias a Dios. Porque si yo tuviera que pagar por cada cosa mala que hago,
no podría, no podría, Totalmente. no podría. Pero bueno, eso, Javi, hermano Javi, para que Gracias, conozcan Luis. cómo llegué a la reunión en realidad. Qué tremendo, qué tremendos son los caminos del Señor, ¿no? Como Él planifica todo y Él dice que Él va a llamar a cada uno por su nombre, ¿no? Y estos escuchan su voz y lo obedecen. La verdad que es un tiempo donde en Latinoamérica el Señor llama a sus hijos, estén donde estén, como estén. ¿Qué pasa, Javi? Que un cortito, ¿qué pasa? ¿Qué? Decilo, ¿qué ¿Se pasó? acordó? ¿Se Habla. acordó? ¿Se acordó? ¿Se acordó? No, este poco lo aprendí ahorita a Diego, ahorita lo aprendí a Diego, Diego empezó con eso. En, toda en todas las reuniones que hemos tenido nunca había eso, y ahorita lo vi a Diego y ya lo aprendí. Eh, no, 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 la verdad que quiero agradecer al Señor, la verdad digo, qué buen testimonio lo que tú nos comentas, en verdad, wow, no, qué buenísimo como Dios es en su soberanía, en su gracia, ¿no? Nos da esas oportunidades de como tú mismo dices, ¿no? A pesar o sea, de esa frialdad o de esa indiferencia para con Dios. Yo la verdad, cuando a mí me ha pasado eso, yo lo que le digo al Señor, Dios, perdona por ser indiferente para contigo, Dios, perdona por ser indiferente contigo, que tú no te mereces, Dios, perdona. Yo solo le digo, perdóname y la verdad que duele mucho, pero algo que me traía y lo que antes quería compartir a terminar, ¿no? De mi parte, solamente era decir que la necesidad que tenemos, ¿no? Nosotros los hombres, todos los hombres, ¿no? Hay un versículo, no recuerdo muy bien, si tal vez tú te acuerdas, Luis o Diego, gracias, pero no me acuerdo muy bien que me parece que está en un Salmos, un Proverbios, cuando dice que tenemos que examinar nuestros caminos. O sea, tenemos que examinar nuestros pasos, ¿no? Somos llamados a examinar continuamente, a ver cómo estoy andando, cómo estoy actuando, ¿no? Cómo realmente estoy honrando al Señor en mi trabajo, en mi matrimonio, en la casa, en cualquier lugar. Debemos continuamente examinar, o sea, examinar mi vida. Porque hermano, porque la verdad que si yo no examino mi vida, Luis, Diego, yo puedo pensar que estoy bien, yo puedo pensar que estoy bien. Pues somos llamados a examinarnos por medio de las escrituras. Así que eso quería acotarles, la verdad, la necesidad y la importancia de que como hombres continuamente examinar nuestros pasos, examinar nuestros caminos, examinar nuestras emociones, examinar nuestros intereses, examinar nuestros planes, examinar nuestras ideas, nuestros propósitos, examinarlo todo y todo ponerlo en la balanza de la palabra, ¿no? A ver, ¿qué pesa más, no? A ver, ¿qué está pesando más? A ver, si esto de aquí va conforme al peso de las escrituras, amén. Y si no, y si esto tiene más peso que la escritura, entonces hay que quitarlo, hay que quitarlo, hay que quitarlo. Entonces, no, solamente quería acotar eso y gracias en verdad, Diego, por tu compartir y en verdad que muy contento con el Señor, en verdad, gracias. Gracias también a ti, Luis. Amén, amén. La verdad que es una bendición, una bendición. Bueno, no les quito más tiempo, vamos a orar así ya vamos finalizando. Sin duda mi corazón está agradecido al Señor y bueno, vamos a continuar con esto el próximo viernes, con esto del corazón íntegro, ¿no? Y también obviamente, bueno, Dieguito estuvo atareado el último miércoles, pero está invitado para estar los días miércoles en la exposición de Romanos. Comencé a escuchar, o sea, por YouTube Bien, estuve mirando, sí, comencé, bien. creo que estuve 15, 20 minutos, bueno, después seguí trabajando, seguí haciendo algunas cosas, pero me tomé un break para mirar un pedacito aunque sea, y mañana viajo a Buenos Aires, así que en el viaje tengo tiempo para mirarlo completo, así que va esta noche, Buenísimo. a las 4 de la mañana, ¿sabes? ¿Viajas? Ok. ¿Para dónde vas? No manejo a Buenos Aires, no, acompaño a un Ok, amigo que bueno, vamos. necesita distracción y charlar, y bueno, yo lo acompaño y lo voy a distraer un poco y le voy a machacar un poco. Bienvenido a anunciar al que vive. Bueno, oramos entonces, oramos. Padre amado Señor, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, por tu fidelidad, Señor, por tu justicia, por tu amor, Señor. Gracias por tu perdón, Señor. Señor, te exaltamos porque tú eres digno de merecer toda adoración, toda alabanza. Tú eres el Rey, Señor. Tú eres el que vive. Señor, y te queremos dar gracias por esta reunión. Gracias por mis hermanos que han podido estar, Señor. Gracias por aquellos que también. Yo sé que han hecho el esfuerzo y no han llegado, Señor, pero estuvieron pendientes, Señor, con el deseo de estar, Señor. Llamarlos a estar en la próxima clase, Señor. Gracias por el testimonio de Dieguito, Señor. Gracias por Javi, Señor, por estar ahí con ese deseo, ese hambre de tu palabra, Señor.
Gracias por tu palabra que es verdad, Señor. Edifícanos, Señor. Cámbianos el corazón, Señor. Ayúdanos, Señor. Si hemos, Señor, sido llamados a salvación, y sé que lo hemos sido, lo veo en estos hombres, Señor. Señor, que podamos vivir para tu gloria, Señor. Que podamos tener un corazón puro, sin contaminación, Señor. No ser hipócritas, Señor. Señor, tal vez, Señor, pequemos, pero no lo hacemos conscientemente o con deseos de herirte, Señor. Y si lo hacemos de esa manera, perdónanos, Señor. Perdona nuestras iniquidades, nuestras maldades, Señor, nuestras ofensas. Señor, aún, Señor, si te hemos negado, Señor. Señor, que puedas abrir nuestros labios y que procure guarda todo mal, Señor. Bendícelo, Señor, que sea edificado con tu palabra, Señor. Señor, bendice la vida de Javier, su trabajo, el resto de la noche, Señor, también a los hermanos en su lugar donde estén. Gracias, Señor, gracias por tu cuidado, por tu refugio, por tu mano que nos sostiene a diario, Señor, y por todo aquello que nos das a diario, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, hermanos, Venga, amén. esto me encanta Luis, decirlo, quedan en libertad, me encanta decirlo, quedan en libertad. Luis, un fuerte ¿Qué pasa, abrazo a la Javi? distancia. Que Dios te bendiga, hermano. Dieguito, un Abrazo. buen viaje el día de mañana. Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones, Javier, un Bendiciones, gusto. Javi, Dieguito, la mejor, que te bendiga mucho. Gracias, Luis. Gracias por Gracias. estar. Y Gracias, gracias. acordate que esto es un comienzo, Amén. Ya tengo un montón Amén, de amén. cosas Vamos a orar al Señor. Amén, amén, amén. Que Dios nos guíe. Amén. Amén. Amén, amén. Los bendiga. Abrazo Chao, gigante. hermanos. Dios los bendiga.